Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, gracias, profe. ¿Y ustedes cómo han pasado? Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchachos, no, vamos a iniciar nuestro encuentro del día de hoy. Bueno, cuéntenme cómo le fue con el modelo Canvas. Pues bien, ahí lo que pasa es que por la tipología de mi proyecto es un poquito difícil, pero al final todo proyecto genera un costo y posiblemente una expectativa, pero bien, vamos a ver cómo nos va bien cuando haga que le muestre el proyecto, Claro que sí, sí. el modelo Canva, perdón. Listo, vale. De todas formas, sí. A veces pensamos que los proyectos de investigación no requieren recursos y claro que sí requieren recursos. Sí, eso es uno de los errores que hay en los proyectos de investigación frente a todo lo relacionado con la estructuración financiera. Sí, a veces dentro de ese presupuesto no se asigna, ¿sí? O no se determina todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de transporte, con el tema de papelería, con el tema de todo lo que tiene que ver con la parte de, sí, la parte de papelería, fotocopias, todo eso, ¿sí? Todo ese tema y eso ahí pues lógicamente hay que costearlo. ¿Por qué? Porque si no, le corresponde al investigador sacarlo de su bolsillo y ese no es el deber ser. El deber ser es que frente a a la estructuración del proyecto también se realice la proyección financiera y pues todo proyecto requiere de recursos, ¿sí? Entonces ahorita lo miramos. Bueno, ¿y los demás cómo les fue? ¿Cómo les fue con el modelo Canvas? Buenas tardes, profe. Hola, bendiga a usted y a todos los compañeros que están conectados. Ahí me fue bien. Yo envié el trabajo a la plataforma. ¿Sí lo vio? Listo, sí, señor. Sí, claro que sí. Listo, José Ángel, vale. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, muchachos, entonces, siguiendo, pues lógicamente con la dinámica, la idea es que compartamos, ¿verdad? Compartamos el modelo Canvas que realizaron algunos de ustedes o que ustedes realizaron y lo vamos a ir socializando y pues lógicamente ahí lo vamos revisando y vamos generando todo el tema de las observaciones, ¿sí? Todo el tema de las observaciones o sugerencias para mejorar en ese proceso. Bueno, no sé quién Empezar. quiere compartir. Yo, profe. Listo, vale, de una. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Sí, ya. Bueno, se empieza de atrás hacia adelante, ¿cierto? Así Sí, como lo... empieza por el segmento propuesta de valor. Bueno, vamos a ver a ver qué hacemos aquí para ponerla más... Entonces, en el segmento de valor, segmento de mercado, perdón. Sí, creo que es por acá, ¿cierto? Bueno, entonces el segmento de mercado, pues esto va dirigido a instituciones educativas técnicas o profesionales. Pues ese sería pues como el resultado final pues, de este proceso. Privadas o instituciones públicas, porque obviamente pues después del proyecto se piensa pues como escribir como toda la metodología, o sea que esto sería, proyectos investigativos siempre son largos. Todas las instituciones con bajo déficit en los estudiantes del aprendizaje del inglés o por último, en todas las personas que deseen un método innovador para el aprendizaje del inglés. Ya se incluye pues un nicho mucho más mayor. Entonces ya pues la relación con los clientes, pues obviamente
como para que un proyecto tenga un éxito, tiene que haber un acompañamiento. Y para eso, pues empezamos con la motivación diaria. Entonces, obviamente aquí se utilizarían las redes sociales, por ejemplo, el WhatsApp, Telegram, entre otros. Y lo importante, o sea, la clave del proyecto obviamente está enfocado en que la persona de manera autónoma lea, porque si no, pues el proyecto no va a tener éxito. Personal de acuerdo a su nivel de formación, ¿sí? Entonces, obviamente, pues hay un personal el cual va a estar segmentado. Pues recordemos que el inglés tiene varios niveles. Entonces, canales de distribución y comunicación. Obviamente, pues los directos serían las redes sociales, pues que es como más económico que contratar a un publicista y es muy utilizado en estos momentos. De hecho, hoy en día creo que las grandes empresas utilizan creadores de contenido para hacer sus publicaciones, ya no los viejos métodos de antes. Y los indirectos, que obviamente sería pues como el boca a boca o los mismos egresados, los mismos estudiantes, que al final cualquier institución lo que le da prestigio son que los estudiantes tengan éxito. Si no, pues obviamente no va a crear un prestigio, así pues como la Universidad de Antioquia, no sé. La propuesta de valor, vamos a ponerla así. Sí. Bueno, la propuesta de valor sería el acompañamiento, o sea, pues eso es como la oferta, el ofertón. El acompañamiento en el proceso de aprendizaje será diario con novedosas técnicas de aprender motivación. Bueno, el contenido no se enfocará en contenido gramatical, pero sí en contextos del diario vivir. Entonces, el problema es que hoy en día las instituciones se enfocan más en el aprendizaje gramatical, en las reglas, y no se enfocan pues en lo que en verdad, por ejemplo, cuando nosotros todos aprendimos o recibimos la materia de español durante pues creo que los 11 grados, ¿cierto? Y yo le aseguro que muchos no recuerdan las reglas gramaticales, no se enfocaron en eso. Entonces, quizás no es necesario conocer las reglas gramaticales para hablar y escribir gramatical. Entonces, ahí hay un atraso. Entonces, mucha gente se le da dolor de cabeza a la regla gramatical. Entonces, por eso es que hoy en día el inglés el que vivimos actualmente es anticuado. Pues yo por lo menos he tenido la oportunidad de ver clases de español que le enseñan a los americanos y es pura regla gramatical. O sea, pues, no sé, ahí hay un factor grave. Entonces, tendremos reuniones virtuales con los voluntarios extranjeros de los Estados Unidos. Bueno, en mis relaciones he hecho relaciones con algunas personas de Estados Unidos, en especial una que se llama EIMA. En Estados Unidos existen voluntarios son personas que son pensionadas, que no tienen nada que hacer y se sienten aburridas, entonces se prestan como voluntarios y podrían ser motivacionales para estas clases, obviamente programándolas. Bueno, la creación de un WhatsApp grupal en donde se compartirá información de las redes sociales del proyecto, porque esto siempre hay que estarlo realimentando. Los docentes actualmente cuentan con un nivel B1 inglés conversacional y obviamente el proyecto sería el método adecuado para el aprendizaje del inglés, que es el mismo que utiliza un niño para aprender su primera lengua, ¿sí? Con los contextos diarios. Entonces, actividades claves. Obviamente serían los profesionales en el área del inglés, porque obviamente eso es lo que sucede muchas veces en Colombia, que los profesores de inglés no son profesionales en el inglés. Pésima pronunciación y su nivel de inglés es pésimo. Por igual manera, pues en Colombia cualquiera que tenga un título pues puede ejercer. Entonces ahí quizás le está haciendo un daño a los que en verdad, pero de igual manera eso no se puede cambiar, ¿cierto? Pero en este caso vamos a tener profesionales en el inglés
Los recursos físicos, es importante tener una sede. En este caso, pues obviamente sería el instituto, o sea, o la escuela, pues, ¿cierto? Que tiene pues hasta 11. El acompañamiento de los padres en todos los procesos formativos, en todo proceso formativo de cualquier área, es importante los padres. Los padres son, yo diría que eso es un 60% y el 40% serían los maestros. De hecho, según las estadísticas sería el 20 o el 5 y el 95% se lo dejan a los alumnos. Bueno, en fin, esos ya son otros cálculos. Entonces, si el tutor no logra que los padres, o sea, no logra ese acompañamiento de los padres y capacitación a los padres, porque hay que capacitarlos, porque los padres piensan que solamente deben dejar que el profesor haga todo y ellos nada, no, eso no es así, eso no funciona así, créame que no funciona así. Si quiere un buen estudiante, pues por lo menos que el niño haga lo suyo, pero tenga un buen rendimiento académico. Y lograr que el estudiante ejerza lo que se llama aprendizaje autónomo, ¿sí? Porque muchas veces el tutor, por muy buen tutor que sea, si no logra que el estudiante se motive y utilice sus propios métodos para, para estudiar, pues obviamente hay ocho clases de inteligencia múltiple según Edward Gardner. De igual manera eso se explica también en el proyecto. Entonces tenemos recursos claves. Obviamente sería el recurso humano, que es el personal operativo. Y en el intelectual, obviamente, los materiales que se van a utilizar de buena fuente, no Wikipedia, no. Wikipedia es como para niños de quinto. Aquí estamos hablando de material intelectual. Y obviamente hay otras personas que ya han hecho proyectos similares y todo eso hay que estudiar. Por lo menos hay un proyecto similar a este, pero ya es dedicado completamente a la escritura de un chocuano, pero va enfocado en la lectura crítica. Bueno, aquí dice físicos, instalación física, obviamente importante. Y como mencionó el profesor, hay unos recursos, ¿sí? Para todo hay recursos. En este caso, los recursos, pues, también pueden ser aportes de los profesores, porque se supone que los profesores tienen ya su trabajo. Estos son proyectos que casi todo el tiempo el Ministerio de Educación obliga a que los profesores lo hagan. Pero entonces ya se crearon incentivos para que los profesores lo hagan, que son como lo que llaman las vacaciones profesionales. Pues, en fin, después de enfocar en ese, les explicaré muy bien eso. Asociaciones de clave, red de partners, ¿okay? De acompañamiento con parejas, bueno, compañeros, tiene mucho significado. Bueno, instituciones privadas, bueno, obviamente las instituciones privadas de enseñanza del inglés, ¿cierto? También las creadores de contenido del aprendizaje del inglés, que usted se mete en cualquier red social y hay muchos creadores de contenido referente a esto. Profesores del idioma inglés, obviamente el director académico, materiales de apoyo. Hay muchísimos materiales de apoyo, pero no todos se enfocan en la realidad. Por ejemplo, sin alargar tanto el cuento, tenía una profesora que era la gurú en inglés aquí en Colombia y se fue para Estados Unidos y se puso a llorar porque no entendía nada de lo que le decían. Claro, porque nosotros estamos estudiando un inglés formal, un inglés gramatical, y los americanos, en su afán de ser los únicos, se enfocan más en un inglés informal. Entonces la profesora pues se puso a llorar. Y bueno, en fin. Y todo esto hay que saberlo. Entonces, los proyectos de investigación similares, como ya lo había explicado. De hecho, hay muchos, ¿cierto? Hay muchos. Que eso viene siendo antecedentes a nuestro proyecto. Material intelectual del aprendizaje de una segunda lengua como el inglés. Bueno, hay mucho material. Gracias a Dios, pues nosotros tenemos buen material. Estructura de costos, costos fijos. Bueno, para esto obviamente no se puede, necesitamos materiales como la computadora, necesitamos un proyector y materiales de deploy. En estos pues
incluye lo que el profesor mencionó, no solamente copias, muchas cosas. Bueno, las fuentes de ingreso. Bueno, la primera debe ser la parte directiva, o sea, en este caso la institución Montessori a través de proyectos de investigación solicitará para que se ejecute el director recursos para los materiales que se utilizará para el proyecto. Entonces, estos recursos obviamente vienen de la alcaldía, ¿sí? Los recursos en primera función vienen de la alcaldía y después del gobierno. Y hay ONGs que se dedican a eso. Yo por lo menos tuve la oportunidad por medio de RECOTSIL, ir a Sincelejo por medio de un proyecto de investigación. Bueno, en fin. Segundo, los padres de familia, el cual financian los hijos, obviamente para materiales o si no, pues obviamente si los padres tienen una situación muy crítica, obviamente se pueden hacer rifas, se pueden hacer recolectar de muchas maneras. Gracias a Dios los profesores son como una imagen ante la comunidad y por eso siempre tienen que estar, o sea, los profesores deben ser formales en todo momento porque todo el mundo los está observando. Entonces, por ende son figuras públicas. Bueno, presentar la propuesta para que el municipio la financie y pueda ser replicada. Bueno, hay una secretaria de educación donde uno puede presentar estos proyectos, inclusive ante el alcalde, y estos proyectos muchas veces pasan y por lo menos a lo que yo asistí, el premio era 65 millones de pesos para el ganador del proyecto. No pasé a la segunda instancia, que era Cartagena, fue porque no lo dije en inglés. Entonces, por 8 punticos no me fui a Cartagena. Entonces, para que vean que es lo importante que es, por eso esto que nos está enseñando el profesor, la creación de proyectos. O sea, esta materia créanme que tiene mucha financiación. Por eso les digo que los motivo a que continúen con esto. Y no sé, eso era todo, que no sé qué más puedo explicar. O sí me estaban La parte de escuchando. los recursos, claro que sí, te estamos escuchando, Edward. La parte Recursos de la clave. estructura de costos. Estructura de costos. Acá. Sí. Sí. ¿Qué pregunta? ¿O está mal? O sea, Bueno, esa es la estructura de costos únicamente que requieres para eso. Todo el tema que estábamos hablando ahorita, que yo estaba hablando, tema de transporte, el tema de pronto de publicaciones, todo eso ya lo tienes ahí incluido. lo que pasa es que como eso es un proyecto de investigación o es un proyecto de salón, entonces se supone que como es una institución ya hay ciertas cosas que ya están. Obviamente los padres llevan a los estudiantes al colegio y los profesores pues como supuestamente están trabajando pues ya tendrían que llegar. O sea, el costo sería pues como, sí hay un costo, pero no sería pues como así como a nivel de empresa. Pero lo que sí es que eso es un proyecto, como ya menciono por aquí en esta parte, que aquí sería como, o sea, en esta parte sería como la prueba piloto. O sea, que así empezaría. Y si aquí hay un éxito, obviamente ya entraríamos a venderlo y a promocionarlos en todas estas partes, pero ya vendiéndolo. Pero entonces, obviamente, para uno vender el proyecto hay que funcione. Pues en el momento ha funcionado en los profesores, hay que poner lo que funcione en los alumnos. Claro que sí. Bueno, de todas maneras, ahí en la estructura de costos se podría proyectar, ¿verdad? Se podría hacer la proyección de lo que más, en este caso, si requieres algún tipo de publicación, como estamos en la fase de investigación, porque el tema de publicaciones no es gratuito, ¿sí? No. Eso no es gratuito. Si de pronto van a sacar, qué sé yo, pues un libro, van a sacar unos folletos y Sí, eso, eso también, es verdad. exacto, eso entraría ahí. Entonces, dentro de eso se tendría que proyectar dentro de la estructura de costos ese tipo de materiales o ese tipo de insumos o de elementos, porque si no después el proyecto, si no se estructura, si no se visiona ese tipo de situación o ese tipo de elementos, entonces puede que
ya no hay recursos, ya hay que empezar a buscar recursos por otro lado. Entonces puede que se detenga el proyecto de cierta manera porque no se, valga la redundancia, o que no se proyectó ese tipo de elementos dentro de la estructura de costos. ¿Sí? Sí, profe, sí, tiene razón. Ok. Mira que les voy a contar algo que pasó frente a un proyecto de investigación precisamente que yo estaba asesorando y era todo el tema, ya yo cogí ese proyecto adelantado y era todo el tema de una investigación aquí en la zona de Urabá en fincas bananeras, ¿sí? La incidencia de agroquímicos, bueno, etcétera, etcétera, era con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Cuando yo empiezo a revisar la estructura de costos del proyecto, precisamente yo les pregunté, bueno, ¿ustedes dónde van a hacer todo el tema de las visitas? ¿Dónde van a hacer todo el tema relacionado con la parte, de la toma de muestra, con la parte de la caracterización de las personas, con las entrevistas, encuestas, etcétera? No, en la finca, ¿en cuántas fincas? No, en tantas fincas. Y la pregunta fue, dentro de la estructura mm, de costos, ¿sí? Dentro de la estructura de costos, ustedes incluyeron, ese tipo de transporte. No, eso nos está tocando sacarlo de nuestro bolsillo. Bueno, y el tema de alimentación, también de nuestro bolsillo. La toma de muestra, no se proyectó inicialmente y nos toca mandar a hacer no sé cuántas muestras y cada muestra vale 60.000 pesos. Entonces, mire que dentro de los procesos de investigación, ¿sí? Dentro de los proyectos de investigación se debe de hacer ese tipo de estimaciones o proyecciones para que queden incluidos, ¿sí? Porque puede que llegue algún ente que le interese esto o que quiera apoyar este tipo de proceso y te va a decir y te va a preguntar, bueno, ¿cuánto vale la estructuración o la puesta en marcha o ejecutar esta investigación? Entonces, si ya nosotros lo tenemos claro, nosotros decimos, bueno, no, aquí está la estructura de costos, esto es lo que vamos a necesitar, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que estos van a ser los resultados que vamos a obtener. Dentro de los resultados vamos a hacer una publicación en una revista indexada de categoría A1, A2, bueno, ya eso dependiendo las características pues, del proyecto. Y eso vale. Entonces se tiene que averiguar más o menos la revista donde yo quiero publicar, cuáles son esas características, cuánto vale esa publicación. Entonces eso se debe de tener dentro de la estructura de costos y pues lógicamente dentro del plan de negocios del proyecto, así sea de investigación. ¿Sí? Eso sí se debe tener siempre muy claro. Todo proyecto, todo, independientemente de las características del proyecto, proyecto de investigación, proyecto con características sociales, proyecto productivo, necesita gestión de recursos. Y todo proyecto necesita gestión de recursos. Entonces, mire que esos estudiantes tenían que sacar recursos pues, de su bolsillo precisamente como para realizar acciones que tenían que ver de manera directa con el proyecto. Bueno, ahí se les gestionaron unos recursos y bueno, ahí pudieron solventar algunas cositas frente a todo ese tema. Entonces, pero eso inicia desde aquí, desde la fase de planeación. ¿Sí? Desde la fase de planeación nosotros debemos de estructurar muy bien. Este modelo Canva es un modelo de negocio, pero esto es multifacético. ¿Sí? Y esto tiene es objetivo dentro del proceso, ¿verdad? Pero tiene sus características subjetivas que yo las puedo acomodar y darle ese grado de objetividad de acuerdo a la información que yo le plasme o que yo suministre frente al momento que estoy diligenciando la información, teniendo en cuenta, pues lógicamente, los actores que hacen parte del proceso. ¿Listo? Sí, profe. Vale, Eduardo, muy bien, muchas gracias. Vamos a Bueno, ver hasta a dónde usted, llegamos profe. con este proyecto interesante. Sí. Ok, bueno, ¿quién más? Los demás compañeros.
Jorge Luis, José Ángel, María Cirley. Cuéntenme, ¿cómo le fue con el modelo Canva? Buenas tardes, profe. La verdad es que no, sí le he trabajado, pero siento que todavía no está como del todo estructurado. Ujú. ¿Pero llevas algo adelantado o todavía no? Jorge, Sí, no sí, te... señor, sí, claro. Llevo algo adelantado. Bueno, pero si quieres nos muestras o qué. Sí, le, le digo porque no tengo forma de compartir la pantalla. Bueno, de pronto sí, en el tema de costos sí tenía alguna duda, pero bueno, listo. Los costos que estoy estructurando más que todo, recordando que el proyecto tiene que ver con una empresa de asesorías en normas de certificación y seguridad y salud en el trabajo, en pequeños y medianos productores de la zona de Urabá. Entonces, lo que estoy metiendo como rubro dentro de la estructura de costos eh, es el salario de los profesionales, el transporte y los equipos de cómputo. Eso es lo que yo como estructurado dentro del tema del tema de costos. Porque con el tema de la implementación de las normas y de seguridad y salud en el trabajo, surgen muchos costos, pero que en este caso le tocaría asumirlo a la empresa, el costo de implementación, de ejecución, más que todo de las normas. Ok, Bueno, y la propuesta de valor que propones, ¿cuál es? bueno, listo, pero ahí de pronto, cuando traté de estructurarlo, no, sí se me generó como la, como la duda, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo que brindar a los medianos y pequeños productores agropecuarios una opción asequible para implementar y supervisar los procesos de certificación y seguridad de salud en el trabajo con personal competente y especializado. No sé si está bien así o hacia dónde estructurarla. Mm, ¿Me repites, porfa, la propuesta de valor, tal cual como la tienes? Bueno, brindar a los medianos y pequeños productores agropecuarios de la zona de Urabá una opción asequible para implementar y supervisar los procesos de certificaciones y seguridad y salud en el trabajo con personal competente y especializado. Bueno, ahí el tema de la propuesta podría ser todo el tema relacionado con los profesionales. Ok, por aquí Edward tiene la mano levantada. Sí, profe, pero no es, es para, por ejemplo, en la empresa, algo diferente, pero relacionado. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, la empresa trajo algo que como que quiere experimentar. Me imagino que fue un proyecto de alguien que le hicieron su modelo Canva, que se llama Jaco. No sé si alguno de los compañeros lo ha escuchado. No, nadie. Bueno, No. eso es como, yo trabajo pues en una bananera, ¿ya? Entonces, la empresa quiere implementar algo que llama Jaco, que es como un dispositivo pequeño, como, no sé, los que conocieron el Viper, que era como, bueno, entonces el Jaco es algo que se amarra en la cintura y en la mano derecha se le pega como una especie de brazalete, que cuando el embolsador esté embolsando, pasa la mano por ahí y él tiene que hacer un bip, y entonces empieza a contar la cinta, ¿sí? Supongamos en la mano derecha prematura, en la mano derecha presente. Entonces cada vez que pasa para que le cuente. Pero aparte de todo ese jaco, tiene una especie de transmisor. O sea que la empresa siempre va a saber dónde está el trabajador. Y aparte de eso, alguien se pasó de un lote a otro y el sensor detectó que había otro ahí.
Entonces se llamó una a la oficina. ¿Qué hacía otra persona dentro de, si no debía estar ahí? Eso es como una especie como algo que localiza a las personas y también como que, inclusive, dicen ellos que es tan resistente que lo pueden tirar al río, no se daña y donde llegue lo encuentran. Entonces yo me imagino que para que el que presentó ese proyecto a esta empresa hizo todo esto que estamos haciendo, ese modelo Canva, los costos, las ganancias, y fue y se lo vendió. Entonces ellos solamente lo están como ensayando. O sea, yo en mi vida nunca pensé que eso iba a llegar a una bananera y está como empezando a llegar. Puede llegarse en un futuro que todo el mundo tenga que tener esa vaina y la empresa siempre va a saber si hizo el recorrido en el lote o no. Cuántos, inclusive en este momento hay una especie de pelea entre el sindicato y la empresa porque no quieren. Pero entonces era como eso, o sea, me imagino que eso que yo le acabo de contar pasó por todo eso y es un proyecto productivo, ¿no? Claro, claro que sí. Todos los proyectos y todos los prototipos, en este caso, productos tangibles e intangibles deben de pasar por un estudio, ¿sí? Y pues lógicamente ese estudio es el que garantiza la funcionalidad, es el que garantiza todo lo que tiene que ver con la producción, con la proyección de la producción, bueno, en fin, listo, vale, Eduardo, muchas gracias. Jorge, entonces, el tema relacionado con la parte de la propuesta de valor, lo podríamos enfocar con la parte de profesionales especializados, ¿sí? Sí, señor. Y la Sí, experiencia, pues lógicamente también hace parte de esa propuesta de valor. Ok, sí, señor. Listo. Bueno, con el tema de fuentes de ingreso, sería negociación según características del producto y según segmento del mercado, ¿cierto? Porque, porque, por ejemplo, se estaría ofreciendo, bueno, la asesoría en implementación y supervisión de las normas de certificación. En este caso, hablamos de Global Gap, IFA, GRAS, FISMA, RASA, R4T y la norma Rainforest. Pero aparte de eso, se podría brindar, hacer, bueno, que un productor listo no quiere la implementación, sino que se le haga una inspección o una auditoría interna en el tema de normas de certificación, que se haga una evaluación, diseño, implementación y ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud, que se le haga auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, o capacitaciones relacionadas al tema de normas de certificaciones y seguridad y salud en trabajo. Entonces, por eso digo que negociación según las características pues eh, que, que pida el cliente y de acuerdo al segmento del mercado, según la necesidad que tenga cada cliente o cada empresa independiente. bueno, ahí eso lo podemos resumir de manera muy sencilla, ¿sí? Sí, En la parte de las fuentes de ingreso. Las fuentes de ingreso es la prestación del servicio o la venta de ese servicio a los diferentes sectores. Ya tú lo puedes desglosar. Asesorías, consultorías, auditorías, eh, seguimientos, pero en realidad la fuente de ingreso que va a generar ese proyecto o por la fuente de ingreso del proyecto como tal es la venta de ese tipo de servicio, ¿sí? claro, claro. Listo. Así es. Entonces ya ahí los desglosas. Venta de servicio, entonces asesoría, consultoría, auditoría, qué sé yo, seguimiento a los procesos, bueno, ya Capacitación. capacitaciones, exacto. ¿Sí? Esa va a Sí, ser la fuente de ingreso. O sea, la fuente de ingreso es de dónde vas a adquirir tú, o sea, cómo le va a entrar recursos al proyecto. ¿Sí? sí. Listo. Bueno, listo. Bueno, entonces en temas de asociaciones clave están eh, los clientes de los productores, las comercializadoras, los mismos productores, organismos de certificación, las normas de certificación. eh, Básicamente esos son los que estoy identificando como asociaciones clave. Y también los entes reguladores. Ok, listo. Y Eh, las mismas empresas que hacen lo mismo pueden ser asociaciones en- claves, ¿sí?
Sí, señor, claro. Bueno, en recursos clave, bueno, humanos, profesionales en áreas agropecuarias o ambientales con formación en normas de certificación, profesional en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente, en recursos logísticos, medios de transporte para desplazamiento hasta los sitios de producción de los clientes, en recursos físicos, pues equipos de cómputo necesarios para hacer el trabajo de implementación. El segmento de mercado que identifiqué son medianos y pequeños productores agropecuarios con fines de exportación de la zona de Urabá. ¿Por qué con fines de exportación? Como va enfocado en el tema de normas de certificación y estas se piden, la piden más que todo es para el mercado de exportación, entonces por eso va enfocado en ese segmento. Ok. Y bueno, la canales de distribución y comunicación de forma directa, presentándole la propuesta y servicio, las asesorías de forma presenciales en los sitios. Y cómo será la evaluación de los resultados. Bueno, precisamente los procesos de certificación arrojan unos resultados que son certificados o no certificados, o aplazados, o unas no conformidades por cerrar. Entre ahí se está viendo el resultado del trabajo o de la asesoría que se está implementando. Ok, vale. Listo, profe. No sé qué más de pronto falte por mi De pronto ya definir mejor la estructura de costos, ¿verdad? Sí, señor. Definir la estructura de costos, a ver cuál es qué es lo que te vas a gastar, ¿verdad? Pero bueno, ahí monetariamente o en recursos o No, definiendo no, tipos de recursos. en procesos. El proceso. Exacto, en procesos, en acciones, sí, no vamos a colocar valores, ¿sí? Ahí no vamos a colocar valores, simplemente lo que se requiere, ¿verdad? Por ejemplo, todo el tema de impuestos, por decir algo, arriendos, pero no vamos a cuantificarlo, simplemente se mencionan. Sí. Bueno, listo, profe. Muchas gracias. Vale, ok, listo, Jorge. Bueno, José Ángel, ¿cómo te fue? Profe, buenas noches para todos. Me fue bien, yo digo que bien, profe, porque ahí mandé todo el resultado. Vamos a ver las progresiones. ¿Comparto? Sí, por favor. Bueno, mi teacher, ya voy. ¿Sí la ven ahí, profe? Sí, ya estamos viendo. Bueno, yo comienzo desde aquí porque pues lo demás ya lo expusimos la clase pasada. Modelo Canva, pero en este cuadrito que fue el que usted fue, lo que vimos la clase pasada. Se habla de las asociaciones y las claves, ¿no? De redes, de partner. Empecemos con la propuesta de valor, por favor. La propuesta de valor. Ok, profe. Pero ya voy. Ahí la tiene. Sería aquí donde se parte de un título, un subtítulo. El primero para describir lo que se hace y el segundo para explicar a quién se le ofrece. Y si fuera preciso, porque lo ofrece
si fuera necesario, los beneficios, soluciones principales que aportan o resuelves. Bueno, pero ¿y cómo está relacionado eso de manera directa a la idea, al proyecto? Profe, no lo puse, pero sí lo tengo relacionado ya. Ajá. Por lo menos, en el caso pues del proyecto mío, sería, por ejemplo, la propuesta de valor sería, por lo menos, hacer una propuesta que cumpla con los requisitos, que cumpla con las normatividades, que cumpla con el proceso, con la calidad, con todo el ámbito agrícola, que vaya a generar satisfacción en el cliente, que vaya a generar también mejoría en cuanto a las labores de calidad o las labores de agrícola, sus diferentes áreas, también en la parte de certificaciones, auditorías, también en el acompañamiento, correcciones laborales, etcétera. Ok, eso es lo que debemos de colocar ahí. Recuerda que nos debemos de hacer la siguiente pregunta. Nos debemos de preguntar, ¿por qué las personas van a consumir mis productos o van a adquirir mis servicios y no es de la competencia? Con esa pregunta, nosotros respondemos la propuesta de valor. Sí, o sea, ¿por qué me deben de seleccionar a mí y no al otro? Entonces, porque porque yo tengo experiencia en este tema, porque yo utilizo elementos tecnológicos o maquinaria de última tecnología para realizar los procesos, porque yo tengo profesionales especializados en esas líneas, ¿sí? Porque voy a brindar un excelente servicio de atención al cliente, tanto en la venta como en los procesos de postventa, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta de valor. Nos debemos de enfocar en eso. Nos debemos de enfocar en ese impacto, ese factor diferenciador que desde el proyecto debe de empezar a generarse o debe de empezar a visionarse. ¿Para qué? Para que en este caso lo que estamos estructurando surta efecto y pues sea interesante para el sector donde yo voy a empezar a aplicar pues lógicamente todo lo que tiene que ver con el proyecto. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Sí, profe, claro. Por ejemplo, el segmento de cliente. ¿Quién va a ser tu segmento de cliente? ¿Quién va a ser? El segmento de clientes es todo, por lo menos todos aquellos productores, todos los productores, pues aquellos productores o pequeños productores que exportan, que nos dan la oportunidad de trabajar con ellos directamente, brindarles nuestros servicios, tener un contrato pactado, hacer toda la gestión en cuanto a esas labores, mostrar pues como tal el producto y el trabajo que va a realizar la empresa con el proyecto. Ok. Entonces, su segmento de clientes ¿quiénes van a ser? Los pequeños productores, medianos productores de tales y tales cultivos, ¿verdad? De cultivos agrícolas en este caso de cultivos agrícolas, ¿sí? Tales y tales. Entonces, ahí ya tú los debes de segmentar. ¿Qué es una segmentación? Es una identificación de los clientes a los cuales tú vas a llegar con el proyecto, o a los cuales tú le vas a generar un proceso de satisfacción, o vas a satisfacer una necesidad que posiblemente ellos tienen insatisfecha. ¿Sí? Sí. Bueno, vámonos con el tema de asociaciones clave, todo el tema de aliados estratégicos o red de partners. Bueno. ¿Quiénes crees tú que serían los aliados estratégicos tuyos?
Profe, serían todos aquellos que, por lo menos, todas aquellas personas que laboran con la empresa, es la parte administrativa, la parte operativa, los empleados, todos los que uno contrata y los que están pues dentro de la empresa, que hacen parte del grupo laboral o del equipo laboral, total, el negocio también. Sí, no. Sí, no. Ojo, los aliados estratégicos son los que te van a ayudar, por ejemplo, a la consecución de algún tipo de negociación. Por ejemplo, para este tema, las asociaciones de productores, ese sería un aliado estratégico, ¿verdad? Las secretarías de agricultura, que conocen cómo son los procesos en cada uno de los municipios en el sector agropecuario, ese sería otro aliado estratégico, ¿verdad? Sí. Entonces, que Banco Agrario también podría ser otro aliado estratégico por el tema de la línea de crédito que ellos manejan y las garantías que deben de tener ellos para que los productores realicen las acciones de acuerdo a una proyección estipulada. ¿Sí? Sí. Entonces sería otro aliado estratégico, ¿verdad? Son esos que te van a ayudar. Los aliados estratégicos son aquellos que ayudan a generar unos procesos, ¿sí? Unos procesos que van encaminados a todo lo que tiene que ver con la parte de mejorar ese sistema o esa proyección frente a todo lo que tiene que ver con las características del proyecto. Ojo, que los aliados estratégicos o la red de partners, no necesariamente cuando nosotros vemos ahí socios claves o asociaciones claves, no es que van a hacer una alianza o una sociedad con nosotros, no. Son ese tipo de entidades, ¿verdad? Son ese tipo de entidades que me van a ayudar a potencializar los procesos. Por ejemplo, en el proyecto de Edward, un socio clave son las secretarías de educación, ¿verdad? Ahí sería un socio estratégico clave. ¿Por qué? Porque se puede presentar esos proyectos, revisar todo lo que tiene que ver con las características de ese proyecto y mirar a través de la secretaría de un ente de carácter gubernamental, ¿sí? Cómo apoyaría a ese tipo de procesos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con la parte de la red de partners o socios claves están directamente enfocadas, ¿sí? Están directamente enfocadas en esas entidades que ayuden, ¿sí? O que van a ayudar, ¿verdad? Que empiezan a ayudar a impulsar los procesos relacionados con el proyecto como tal. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, para que ahí lo tengamos en cuenta y pues lógicamente empecemos a revisar, a hacer los ajustes ahí. Claro. El tema de estructura de costos. ¿Cuál creerías tú que son en la estructura de costos? Estructura de costos, pero me digo porque yo subo aquí. Para la estructura del costo, según pues, se trata de un documento donde se organizan los gastos de una compañía. Se incluyen todos los costos en los que incurre en una empresa
para funcionar, salario, alquiler, materiales, materias primas, servicios, pagos de impuestos, entre otros. Entonces, ¿cuál crees tú que sería la estructura de costos? ¿Qué te irías a gastar en el montaje? En el montaje de ese proyecto. ¿Qué me iría a gastar? Sí. Pues eso está claro. Lo que uno se va a gastar ahí eso gasta tiempo, gasta dinero, costo. Por eso, pero ¿qué tipo de recursos necesitas? Por ejemplo, ¿necesitas comprar maquinaria? ¿Necesitas comprar equipos de cómputo? Así de manera general. No lo había entendido. Profe, ahí necesita uno los equipos, necesita uno vehículos, necesita uno todo, pues lo que es, todo lo que esa parte exige como tal, el costo sobre la valorización de los uniformes, el equipo de trabajo, la herramienta, el costo, todo eso, toda la valorización de eso vale. Ok. Bueno, eso se tiene que especificar, por ejemplo, el tema de impuestos, el tema de licencias, no sé, el tema de certificaciones, pero del proyecto, no de las empresas, ¿sí? Del proyecto, no de las empresas. Entonces, eso también se tendría que colocar, ojo, no lo vamos a cuantificar aquí, ¿verdad? En el modelo Canvas no se va a cuantificar, pero sí se va a identificar, ¿verdad? Sí se va a relacionar. ¿Listo? Sí, señora. Vale. Listo, José Ángel. Vale, muchas gracias. Ahí vamos a haciendo esos ajustes y de una vez vamos corrigiendo. ¿Listo? Correcto, ya me pongo en eso, profe. Gracias. ¿Yo? Vale, listo, José Ángel, con gusto. Bueno, muchachos. Bueno, los demás se desconectaron. Bueno, entonces, la idea del día de hoy, vamos a trabajar dos cuadritos que están directamente relacionados. José Ángel, ya, porfa, deja de compartir para yo empezar a compartir. Listo, vale, muchas gracias. Vamos a realizar el cronograma de actividades, ¿sí? El cronograma de actividades del proyecto, de nuestro proyecto, a través de un diagrama de Gantt, ¿verdad? O un cuadro relacionado con la parte de proyección, ¿sí? O cronograma de actividades, ¿verdad? O plan de trabajo o planeación, bueno, como ustedes lo conozcan o lo quieran en este caso identificar. Pero de manera general es cronograma de actividades o diagrama de Gantt, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a pasar este cuadro, ¿sí? Este modelo, y ustedes van a realizar las actividades de manera, van a plasmar las actividades de manera general. Sí, van a plasmar las actividades de manera general. Por ejemplo, ¿con qué vamos a empezar o con qué se empieza el tema de estructuración de un proyecto? Pues con su formulación, ¿verdad? Formulamos el proyecto. Posterior a la formulación del proyecto, puede que venga un estudio de mercado, ¿sí? O como puede que venga, qué sé yo, una caracterización de procesos, ¿sí? O venga una identificación de actores en el proceso. Bueno, ya eso depende, pues lógicamente de la tipología del proyecto, de cada uno de los proyectos, ¿sí? Vuelvo y les digo, esto que está aquí o esto que yo coloqué acá es una guía de manera generalizada. Lo que crean ustedes que les sirve, lo toman, y lo que no, pues lógicamente lo reemplazan o pueden agregar o quitar actividades que están acá. Entonces, primero les voy a hablar de las actividades y ahorita hablamos de los demás cuadros. Entonces, se empieza con la formulación, o un estudio de mercado, o una caracterización de proceso, o una identificación
de actores, bueno, ¿sí? Suponiendo que es un proyecto productivo, pues se hace un análisis del estudio de mercado. ¿Sí? Yo digo, bueno, no tengo local, entonces hay que conseguir el local y lo adecuamos. Debemos de comprar maquinaria, contratar personal, empieza el proceso de producción, empiezan las estrategias publicitarias, se va a hacer control de calidad, ¿sí? En los procesos, inducción y reinducción al personal, capacitaciones, vamos a elaborar todo el tema de información documentada, vamos a formalizar la empresa o vamos a formalizar la parte operativa y por último se hace un proceso de auditoría. ¿Sí? Vuelvo y les digo, esto no lo van a copiar tal cual porque esto aquí hay varias actividades que puede que apliquen para algunos y para otros no. Entonces, acá, bueno, ya igual ya estamos en julio. Vamos a colocar aquí julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 6 meses. Por lo general o mínimamente, mínimamente un proyecto se le realiza cronogramas o proyección de actividades o planeación mínimo 6 meses. Lo ideal es que sea al año, un año, que sea anual, que se proyecte al año. Pero aquí nosotros vamos a hacer una proyección de esas actividades a 6 meses. Vuelvo y les digo, dependiendo también del número de actividades y de acuerdo al tiempo que ustedes estipulen para que ese tipo de actividades se desarrollen o se realicen. Entonces yo digo que, bueno, aquí tenemos este ítem P y C, que es programado, cumplido, ¿sí? Por eso se le dejan 2 celdas. Ya este proceso se proyectó y se cumplió, por decir algo. Entonces, la formulación, yo la proyecté que me voy a demorar un mes, todo el mes de julio, haciendo la formulación del proyecto, ¿sí? Entonces, se programó y se cumplió. En agosto inicio con el estudio de mercado, ¿sí? Con el estudio de mercado inicio en agosto. Pero entonces el estudio de mercado me voy a demorar 15 días haciendo eso o 2 semanas. Entonces, aquí posiblemente no se cumplió, ¿sí? Lo dejo en blanco o lo pongo en rojo, ¿verdad? Porque no se ha cumplido. Entonces, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, análisis del estudio de mercado, me voy a demorar una semana después que se haga. Conseguir un local. Hay actividades que a veces se pueden ir haciendo a la par. Por ejemplo, mire, aquí, conseguir el local me voy a demorar, ya me voy a gastar 15 días, la última semana de agosto y la primera semana de septiembre, pero a la vez, mientras estoy consiguiendo el local, ya estoy comprando las máquinas, ¿sí? Todo el tema de contratación del personal, ¿sí? Para la segunda y tercera semana de septiembre. A partir de la cuarta semana de septiembre se inicia todo el proceso productivo, que lógicamente ya va durante toda la proyección que yo haga. El proceso publicitario lo inicio también cuando inicie el proceso de producción o lo puedo iniciar antes, ¿sí? Ya eso depende de cada uno. Los controles Profe, de disculpe, calidad. yo le iba a hacer esa pregunta, Sí, que también podría ser antes. claro, ¿verdad? Porque los procesos publicitarios, tú no puedes esperar que ya tengas el producto para salir a venderlo. Tú tienes que empezar a hacer preventas, publicidad, estrategias que vas a sacar un nuevo, eso tiene un nombre, eso se llaman campañas de expectativa, ¿verdad? Esas campañas de expectativa que se le hace, pues lógicamente, a los potenciales clientes. Claro que sí, eso se puede hacer desde antes, ¿sí? Inclusive, desde que yo estoy consiguiendo el local, yo puedo, en este caso, empezar a hacer todo el tema de publicidad, ¿sí? Desde que yo estoy, porque la publicidad tiene que ser o debe ser constante, ¿verdad? Debe ser constante. Mire que hasta las grandes empresas que son marcas reconocidas, marcas posicionadas, etcétera, etcétera, hacen mucha publicidad. Tenemos el tema, por ejemplo, de Coca-Cola, tenemos el tema de Zenú, de Colombina, que son empresas grandes, ¿verdad? Y son multinacionales. Entonces tenemos ese tipo de empresas y nosotros todos los días
todos los días vemos publicidad de ese tipo de empresas, ¿verdad? Por todos lados. Entonces la parte publicitaria siempre debe estar ahí como constante a los procesos. Entonces yo les dije, yo digo que acá el control de calidad la voy a hacer un control de calidad en octubre, voy a hacer otro control de calidad en noviembre, una vez al mes, y voy a hacer otro control de calidad por acá en diciembre. Voy a hacerle una reinducción al personal en la primera semana de diciembre, por si de pronto entra personal nuevo o de pronto están un poco, de pronto no están bien orientados al proceso, entonces se programó una reinducción para el mes de diciembre. Procesos de capacitación, entonces se va a hacer una cuando inicie, una semana después que inicie el proceso de producción, otra al mes, entonces mensualmente, ¿verdad? Mensualmente puede que realice una capacitación. Entonces mire que acá no programo capacitación porque ya hay una reinducción acá en el mes de diciembre. Todo el tema de la información documentada, o sea, documentar todos los procesos, todo lo que se hace. Entonces mire que inició antes de la etapa de producción, ¿sí? Entonces me voy a demorar un mes realizando como todo el tema de estructuración de los procesos. La formalización de la empresa no la hago de manera inicial, ¿sí? Sino que voy a ver cómo es el comportamiento del proceso durante estos 3 meses. Si esto da resultado, pues formalizo la empresa en el mes de diciembre, ¿sí? Y en diciembre también hago un proceso de auditoría. Entonces, grosso modo, vamos a realizar este cronograma. Yo ahorita se los comparto por el WhatsApp para que lo empecemos a desarrollar. Vuelvo e insisto, la idea es tomar como ejemplo estas actividades, ¿sí? Pero ustedes quitar o agregar, quitar unas, anexar otras, dependiendo, pues lógicamente, la tipología, ¿sí? La tipología de cada uno de los proyectos. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, discúlpeme. En cada área se va a realizar ese en escrito o por número. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En cada casilla, o sea, de cada ejercicio que está ahí puesto, por lo menos en cuanto a la formulación, pues para Julio, así como estaba explicando, se define que en letra o se define por número. No, así como está aquí, así como está acá. Vas a hacer, por ejemplo, formulación del proyecto, vas a hacer visita a clientes, reuniones con aliados estratégicos, ¿sí? O sea, este va a ser como el cronograma de trabajo que tú vas a proyectar durante 6 meses. Ah, pero todo va escrito. Sí, sí, claro, va escrito, claro que sí. A mí todas esas áreas me sirven, profe. Claro que sí. Gracias. Listo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, muchachos? Duda, inquietud con respecto a este cuadro. La verdad que se ve como fácil. O sea que Ok. cada casilla es una semana. No necesariamente. No necesariamente cada casilla es una semana. Porque, por decir algo, tú puedes decir, no, imagínense que yo voy a empezar a realizar el estudio de mercado y el estudio de mercado me voy a demorar 3 meses haciendo el estudio de mercado. ¿Sí? Es lo que tú proyectes. ¿Sí? Es lo que tú proyectes. Porque yo tengo que hacer estudio de Ahí mercado ahí en cada serían uno de 12 los municipios. casillas. ¿Cómo? Si fueran 3 meses serían 12 casillas. Exacto. Lo que pasa es que aquí en este cronograma se proyectó que como un mes tiene 4 semanas, entonces ya uno empieza a mirar todo lo relacionado o a proyectar semanalmente, porque así es más fácil de hacer como los controles dentro de un cronograma de actividades. ¿Sí? Entonces mira que todo este mes, cada uno de los meses tiene 4 casillas que pertenece a una o que en este caso significa que es una semana, ¿sí? Esta es semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 de este mes. Por eso es que tiene 4 casillas. Listo. De pronto hay qué pena que no les había comentado eso. Por eso es que están divididos, pues lógicamente, en esta celda. Entonces les voy a poner aquí semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. ¿Sí? Entonces esto
Se lo voy a pegar a cada uno de estos. Listo. Entonces, esta es semana 1 del mes de julio, semana 1 del mes de agosto, semana 1, 2, 3, 4 del mes de septiembre y así sucesivamente. Profe, le hago una pregunta. Sí. Profe, si el cronograma 1 se le extiende hasta el mes de enero, febrero, ¿hay que realizar otro cronograma? No, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Lo ideal es que como mínimo un cronograma de actividades de un proyecto, como mínimo se hace la proyección a 6 meses. Ojalá se pueda hacer un año, ¿sí? Aunque ustedes saben que ese tipo de cronograma puede estar sujeto a cambios, a modificaciones. Pero si yo empiezo a estructurarlo bien organizadito, pues lógicamente ya voy a tener una visión diferente, ¿sí? Y voy a tener cierta claridad en las actividades o acciones que quiero lograr o que quiero realizar, ¿sí? Entonces, lo ideal, mínimo 6 meses, lo ideal es proyectarlo un año. ¿Vale? Profe, gracias. Ok, listo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, muchachos, con respecto al cronograma? Ok, bueno. Entonces, yo les comparto enseguida este cuadro. Les voy a compartir 2 cuadros, ya les voy a explicar el otro. El otro que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer este cuadro. Esperen que no me compartí este. ¿Sí? Vamos a empezar a mirar, a realizar. Todavía no. Voy a ocultar. Vamos a hacer un listado, ¿sí? Un listado de maquinarias y equipos que se requieran dentro de mi proyecto, ¿sí? Maquinaria y equipos que se requieran. Entonces, maquinaria y equipo, aquí maquinaria y herramientas. ¿Qué se requiere de maquinaria y herramientas para mi proyecto? Ojalá ustedes ya deben de empezar a analizar, ¿sí? ¿Qué tipo de elementos requieren? Si no requieren ninguna maquinaria y equipo, pues no colocamos nada. Pero mire que aquí hay otro ítem acá abajo que dice equipos tecnológicos, ¿sí? Computadores, impresora, videobin, televisor, equipo de sonido, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces lo relacionamos acá. Que dentro de la oficina yo necesito unos muebles y enseres. Bueno, lo relacionamos aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos silla, necesitamos escritorio, necesitamos, qué sé yo, mesas, necesitamos archivadores, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, dentro de ese tipo de procesos o dentro de ese tipo de elementos, ya nosotros los vamos relacionando, ¿sí? Relacionando en este cuadro. Y también la idea es que ojalá busquemos, pues eso lo podemos buscar en internet, un proveedor, ¿sí? Para que esto sea un poco más real, sea más, y podamos estructurarlo de mejor forma. Y también qué cantidad requiero. Y ojalá encontremos un precio que sea muy real. Yo no puedo colocar en este momento, por ejemplo, yo no puedo colocar, qué sé yo. Necesito un computador. Sí, computadores. Necesito 3 computadores. Sí, proveedor. Vamos a suponer que al comprar. Entonces, pero yo no tengo ni idea cuánto vale un computador y yo le pongo, no, esos computadores son como a 600,000 pesos. ¿Sí? Como a 600,000 pesos. Entonces, si nosotros nos vamos a la realidad y este proyecto queda así, o este listado de maquinarias e insumos o equipos tecnológicos quedan así, entonces yo ya hice la proyección y yo al final a mí me dio unos requerimientos de inversión, que es lo que en este caso se empieza a definir desde aquí.
Entonces, dentro de los requerimientos de inversión, a mí me aprueban esos recursos y yo digo, no, necesito 3 computadores y para los 3 computadores me voy a gastar 1.800.000. Pero si vamos a la realidad, yo cuando voy a comprar un computador y con las características que se requiere, uno solo puede valer más de 2 millones o 3 millones de pesos. Entonces, estos valores o este dato no es acorde con la realidad, ¿sí? Entonces, ya yo tengo que empezar a mirar, nosotros tenemos pues podemos buscar en Mercado Libre, que es es una página como que se acerca mucho los precios a la realidad o a lo que uno lo puede conseguir normalmente. Entonces podríamos mirarlo por ahí y buscar ese tipo de información cuando son elementos pues fáciles de conseguir. Entonces lo podemos mirar por ahí. Entonces ya yo aquí no voy a poner 600.000 pesos, sino que voy a poner 2.800.000 por computador, ¿sí? Entonces ya imagínense, pasó de 1.800.000 a 8.400.000, ¿verdad? Entonces, frente a eso, lo ideal dentro de la maquinaria y equipos se coloque, ¿sí? Se coloque un precio muy, muy real. Les voy a decir algo para que entonces estemos atentos. Aquí van los equipos o la maquinaria, ¿sí? La maquinaria y equipos que se va a comprar, entre comillas, una única vez, ¿sí? Una única vez. O sea, para empezar el proyecto, yo necesito 5 computadores, una impresora, un video bin. Eso se va a comprar, vuelvo y le repito, entre comillas, ya les explico por qué, una única vez, ¿sí? Porque se supone que esos computadores nosotros no los vamos a estar cambiando mensualmente o semanalmente, ¿sí? Sino hasta que, pues lógicamente, tenga o llegue hasta su vida útil como tal, ¿sí? Entonces, frente a eso, aquí en maquinaria y equipos, mire que aquí dice en esta hojita maquinaria y equipos, entonces vamos a colocar esos elementos fijos que vamos a tener, que vamos a comprar una única vez para la estructuración del proyecto. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No. Está claro, profe. Ok, listo, vale, muy bien. Entonces vamos a la segunda hoja, vea. Aquí, mire, maquinaria y equipo y aquí dice insumo producción. ¿Sí? Entonces aquí aquí vamos a realizar, ojo, vamos a colocar los insumos de producción o los insumos consumibles. ¿Qué es un insumo consumible? Es aquel producto, es aquel elemento que yo necesito, ¿verdad? O que yo necesito para la prestación de un servicio. Por ejemplo, vamos a suponer que mi empresa, ¿sí? O mi proyecto, perdón, en este caso, es todo el tema de prestación de servicios, de asesorías, ¿sí? De asesoría. ¿Qué pasa? ¿Qué requiero yo aquí? Ah, vea, las asesorías, yo requiero marcadores, ¿sí? Y esto es un insumo consumible, o sea que se va a gastar, que normalmente o regularmente yo voy a tener que comprar para prestar ese servicio. Ah, que yo necesito unos certificados, porque cada vez que yo vaya a prestar ese servicio, yo voy a generarle o a brindar esa capacitación, yo voy a generarle unos certificados a las personas. O sea, eso me lo voy a consumir en el momento, ¿sí? Ah, que yo necesito cuando voy a hacer ese tipo de asesorías, de auditorías, de consultorías, yo necesito llevarle impreso información. O sea, que yo necesito una resma de papel y necesito cada vez que yo voy a hacer una asesoría o una auditoría o un control de proceso, entonces yo le llevo una agenda o un cuaderno y un lapicero a la persona. Eso se queda allá.
O sea que dentro de la estructura de costos que vamos a trabajar más adelante, eso yo lo debo de incluir como un insumo, ¿sí? O en este caso, un costo de producción, ¿sí? O sea, eso se me convierte en un gasto dentro del proceso, ¿sí? Entonces, acá vamos nosotros a listar, ¿sí? Vamos a listar los insumos consumibles, o sea, los que se van a gastar al momento que yo presto el servicio, ¿sí? Al momento que yo vendo el servicio. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo, el proyecto mío es realizar unos procesos de transformación de pulpa de maracuyá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Ustedes aquí me van a ayudar. Entonces, ¿qué maquinaria y equipo debo de comprar una única vez para hacer el proceso de transformación de la maracuyá? ¿Qué creen ustedes? Señores. Pues necesita bomba. Ajá. ¿Qué creen ustedes que se requiere para sacar pulpa de maracuyá? Para transformar la maracuyá. Profe, una máquina despulpadora. Entonces necesitamos una despulpadora, ¿verdad? Esa máquina se compraría una única vez. ¿Qué sé yo? Que yo voy a licuar esa pulpa, entonces necesito una licuadora industrial, ¿sí? Necesito que voy a empacar esa pulpa, entonces necesito una empacadora, ¿sí? Una máquina empacadora, ¿sí? Esas serían las maquinarias. Que en la oficina de producción Sí, se va. requiere un aire acondicionado, se requiere un computador, se requieren sillas, etcétera, etcétera. Listo, eso va aquí, que son productos o maquinaria y equipos que se van a comprar una única vez. Pero si yo me voy a los insumos de producción, ¿qué creerían ustedes que son los consumibles dentro de ese proceso? ¿Cuáles son los insumos consumibles? ¿Cuáles creerían ustedes? Pues la ropa, el uniforme, pues, botas. No, porque eso no se va con el producto. Ya eso se te convierte, se te convierte en el tema, todo el tema de indumentaria, ¿sí? Que eso podría colocarse en un insumo fijo, ¿sí? Pues sería venenos, ¿no? No. ¿Venenos para qué? Pues yo creo que la maracuyá tiene una especie de plaga y hay que echarle como un veneno. O sea, la verdad que no sé mucho de maracuyá. No, acá ya estamos, ya nos traen la maracuyá aquí, nosotros lo único que hacemos es transformarla, ¿sí? Ya. Entonces se me convierte en un insumo consumible que la maracuyá, ¿sí o no? Porque la maracuyá que entra, yo la transformo, entonces eso se me convierte también en un insumo. ¿Dónde la voy a empacar? En bolsas. La voy a empacar en bolsa. Bueno, entonces la bolsa también se me convierte en un insumo, ¿sí? La bolsa también se me convierte en un insumo. Que yo, aparte de que las envase o las empaque en bolsas, yo después voy a armar cajas de 24 bolsas. Entonces la caja se me convierte en un insumo consumible, o sea, eso sale con el producto, ¿sí? Eso sale con el producto terminado. Aquí van los insumos consumibles, ¿sí? Los insumos consumibles, o sea, lo que se gasta al momento de la generación de ese tipo de producto o de la prestación de un servicio como tal. ¿Vale? Señores, ¿sí les quedó claro esa parte? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces tenemos esos tres cuadritos. Sí, señor, sí, quedó claro. Ok.
Entonces tenemos maquinaria y equipos, insumos de producción, ¿sí? Y tenemos el otro cuadro del cronograma de actividades, ¿sí? Del cronograma de actividades que ya se los voy a compartir por aquí por el WhatsApp grupal. Y la idea es que los empiecen a trabajar, los empiecen a diligenciar y ya cualquier cosa me están comentando. ¿Listo? Sí, ¿Listo, profe. muchachos? Sí. Bueno. Sí, profe. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. No, durante el que lo estemos realizando, pues ahí creo que en la práctica como que solucionaremos eso. Ok, bueno, aquí les voy a compartir un segundito. Aquí ya les compartí los dos archivos. ¿Sí? Listo. Ya ahí les compartí todo el tema, los dos cuadros. Listo. Ahí me van contando cualquier cosa, ahí estamos, pues lógicamente en contacto, muchachos. Listo. Sí, profe. Listo, bueno, muchas gracias. profe. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, profe. Hasta luego a todos también. Hasta luego.